metodología que está planteada en el apunte de cálculo de pH y buffer, y que vamos a usar en el seminario 4, es la base de los planteos de los, de los sistemas en equilibrio, en equilibrios sobre todo complejos, ¿sí? Lo que pasa que nosotros lo vamos a ver como iniciación, digamos, en sistemas ácido-base y con ejemplos puntuales más sencillos. Lo primordial, lo más importante de la metodología que se plantea para resolver estos sistemas con equilibrios, en realidad con equilibrios múltiples, que es lo más complejo, es justamente considerar todas las condiciones de trabajo para poder resolver y conocer las concentraciones de todas las especies en el medio. Esto no es fácil cuando los sistemas tienen equilibrios simultáneos, sobre todo. Vamos a ver, en este caso se va a ver un ejemplo único de equilibrio simultáneo en ácido-base que corresponde al comportamiento de las sales ácidas. Estas, por ejemplo, para visualizar alguna especie muy conocida, una sal ácida, por ejemplo, es el bicarbonato de sodio. Si nosotros pensamos en las características de esta sal, de bicarbonato de sodio, la podemos considerar como un ácido disociándose, aportando un protón, o también la podemos considerar como una base, tomando protones y formando el ácido carbónico. Entonces esa dualidad de comportamiento de este ejemplo de sal, entre otras tantas, hace complejo el resolver cuál es cuál es la fuente, digamos, que tiene por fin al final darle el pH a esa solución. No es ni la disociación de su único protón, ni tampoco la hidrólisis como sal, porque ambos procesos se encuentran en competencia si uno compara las constantes de equilibrio de esos dos procesos. Entonces, en esos casos, es difícil resolver la situación porque son equilibrios en competencia. Como estas situaciones ocurren en muchos otros sistemas, nosotros vamos a ver la metodología de resolución de estos problemas en estos ejemplos ácido-base, pero esta misma metodología se puede plantear en los otros sistemas conocidos como disolución de precipitados, por ejemplo, formación de complejos. Y por eso se hace hincapié en conocer la metodología, aunque después nosotros vamos a manejarnos durante toda la cursada, o todo el resto de la cursada, con concentraciones y sistemas, concentraciones de los anolitos, y sistemas que son más sencillos, en los cuales la resolución de nuestros problemas de cálculo, cuál es el pH de esta solución, etcétera, etcétera, en este caso ácido-base, se remiten, digamos, a llegar a manejar cálculos simplificados. Incluso son más sencillos, más simplificados todavía de los que ustedes han visto en química general, que es donde han caminado, digamos, sobre todas las cuestiones de calcular pH de distintas soluciones con distintos anolitos, sean ácidos, sean bases, cálculos del pH de una solución reguladora. Ustedes ya lo han planteado, pero esos planteos que se han propuesto en química general
son producto de conclusiones que surgen de esta metodología de planteo de los problemas que vamos a ver en este caso y que vamos a practicar, digamos, en algunos ejemplos puntuales en el seminario 4. Cuando después vayamos a hacer titulaciones, volumetría ácido-base, por ejemplo, nosotros vamos a tener ya vamos a estar mentalizados en saber cómo se comportan los sistemas y vamos a, la propuesta es hacer los cálculos necesarios, digamos, para poder diagramar una curva de titulación que nos va a aportar mucha información para después resolver cuestiones con cuestiones operativas en una titulación ácido-base, por ejemplo, como es claramente la elección de un indicador, que solamente lo vamos a poder resolver, elegir qué indicador necesito para poder marcar el punto final de una titulación ácido-base, necesito conocer la curva de titulación. Y entonces eso lo hago en principio a través de la simulación de la curva de titulación por cálculos. Y cuando hagamos eso, ya conociendo todas estas cuestiones, vamos a tratar de hacerlo de la manera más sencilla posible, usando los cálculos más simplificados si fuera posible. Por otro lado, si yo quisiera hacer una simulación completa de una curva con sistemas un poco más complejos, en general requiero de plantearme ecuaciones necesarias para armar una planilla de cálculo dinámica, digamos, para poder calcular en forma automatizada la curva de titulación. Y para eso justamente lo que necesito es plantearme sistemas de ecuaciones adecuadas que consideren todas las condiciones necesarias para que los cálculos de pH a lo largo de una titulación, por ejemplo, para una titulación ácido-base, para poder después graficar la curva de titulación pH en función de volumen, tengan toda la información necesaria para hacer el loop, digamos, y hacer el cálculo dinámico en una planilla de cálculo. Eso no lo vamos a hacer nosotros, pero sí vamos a aprender cómo plantear las ecuaciones a partir de justamente esta metodología. En cualquiera de los libros que estamos manejando, van a ver que aparecen información e imágenes sobre de cómo quedarían planteadas las planillas de cálculo y los parámetros que se manejan, ¿sí? Pero nosotros ahora nos vamos a abocar a conocer y aplicar esta metodología de trabajo, que vuelvo a repetir, la vamos a ver en un ejemplo ácido-base, pero esta forma de resolver estos problemas es aplicable a todos los sistemas que nosotros podríamos plantearnos de ahora en adelante, no solamente ácido-base, sino los sistemas de disolución de precipitados, formación de complejos y situaciones redes. Bueno, entonces, vamos a darle una ojeada a las consignas generales que, ¿dónde estoy? Acá, que están resumidas en el apunte de cálculo de pH en sistemas ácido-base, balance de carga y masa, ¿sí?
A ver si se sube. Esto está dirigido directamente a los sistemas ácido-base, ¿sí? Pero en general las consignas para plantear la resolución de estos sistemas, sean ácido-base o en otras situaciones, van a ser las mismas. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos para cualquier sistema, y en este caso los sistemas ácido-base, para resolver estos problemas, donde intervienen equilibrios iónicos simultáneos, ¿sí? Plantear las ecuaciones químicas de todas las reacciones que ocurren en solución. Nosotros estamos planteando acá procesos de ácido-base, disociación, hidrólisis, o sea, estamos planteando situaciones puntuales, ¿no? Que después las vamos a trasladar a lo que sucede en la titulación volumétrica, ácido-base. Entonces, ¿qué le puede pasar a nuestros anolitos? Bueno, pueden ser ácidos y disociarse, ¿sí? Pueden ser bases, pueden ser sales, que pueden hidrolizarse. Entonces, esos serían nuestros planteos que nos llevan como objetivo a calcular el pH de esas soluciones. Pueden ser un sistema regulador, un ácido con su sal conjugada o una base con su ácido conjugada y verificar el pH de ese sistema o permitir plantearnos el sistema para poder resolver cómo diseñar o cómo preparar una solución reguladora de un pH determinado a partir de reactivos que tengamos a mano. Entonces, necesitamos siempre conocer lo que sucede primero y lo primero que aparece son las ecuaciones químicas de las reacciones o los equilibrios que ocurren en el sistema. En este caso estamos hablando de sistemas acuosos, ¿sí? Entonces siempre va a estar involucrado la disociación del agua, porque nuestros anolitos están disueltos en agua. Luego plantearemos el resto de los equilibrios correspondan al sistema de acuerdo a los analitos presentes, sea un ácido, sea una base, sea una solución reguladora que tiene sus pares ácido-base conjugados, ¿sí? Después de plantear los equilibrios correspondientes que hay en ese sistema acuoso, donde no nos olvidemos siempre está la disociación del agua, escribimos las constantes de equilibrio correspondientes a los procesos que hemos planteado. ¿Sí? Y hasta ahora tenemos las ecuaciones, los equilibrios planteados, sus correspondientes constantes de equilibrio, y requerimos de dos ecuaciones más que van a permitirnos resolver el sistema, que son el balance de masa, que está basado en el principio de conservación de la materia, y el balance de carga, que es lo que llamamos condición de electroneutralidad. Vamos a tener que plantear tantas ecuaciones como incógnitas
tengamos en el sistema. Ahora vamos al ejemplo básico, que podría ser el primer problema del seminario 4, que es calcular el pH, una solución de ácido acético, estamos hablando de un ácido débil monoprótico, en dos concentraciones diferentes, ¿sí? O cualquiera de los ejemplos, primeros ejemplos de este apunte. Dijimos, necesitamos tantas ecuaciones con incógnitas tenemos. Tenemos fijas, balance de masa, balance de carga, ¿sí? Y el número de ecuaciones va a estar completado con el número de, con las constantes de equilibrio correspondientes a las reacciones que nosotros planteamos producto de lo que sucede en solución, una de las cuales es la disociación del agua, y las otras tendrán que ver con el o los electrolitos presentes, ¿sí? Entonces, en base a ese sistema de ecuaciones que tenemos, generalmente, ¿cómo se resuelve el problema? Se analiza cuál es la reacción que tiene de constante de equilibrio más favorable, y sobre esa base alguien pidió entrar, pero no lo veo. Bueno. Y sobre esa base, vamos a mi pantalla, y sobre esa base podemos resolver el problema sobre la constante de equilibrio más favorable. ¿Cómo? Reemplazando la concentración de reemplazando los componentes de concentración de las especies que aparecen en esa constante de equilibrio en función de los datos conocidos de este sistema, como son generalmente la concentración analítica del analito en el problema, la constante de equilibrio, el valor de la constante de equilibrio, el K sub A o el K sub B o el K de hidrólisis, lo que tengamos, con el que tengamos que trabajar, que sea correspondiente a la constante de equilibrio de la reacción más favorable, que es la que estamos utilizando, y esos son los datos conocidos, y expresar hacer un reemplazo respecto de la concentración de la especie incógnita, cuáles en general vamos a unificar, y en principio vamos a expresar la ecuación en función de la concentración de protones, si el sistema es ácido, o la concentración de oxidrilos, si el sistema es básico. O sea, cada una de las concentraciones en el equilibrio está en esa constante de equilibrio, las vamos a poner en función de una de las incógnitas, que luego nos dará como posibilidad, luego de obtener su valor, de resolver la concentración de todas las especies en el equilibrio, ¿sí? Una es esa. Y si el sistema eso es cuando los sistemas son sencillos. Cuando los sistemas involucran equilibrios en competencia, en general es difícil resolver, no hay una constante de equilibrio más favorable, una sola, en esos sistemas. Vamos a ver, ejemplos podrían ser, por ejemplo, el pH del ácido fosfórico, el pH del ácido sulfídrico, son analitos, especies ácidas polipróticas, que tienen varios equilibrios de disociación, o mezcla de dos ácidos, ¿sí? Donde hay que resolver el pH del sistema. Entonces, en esos casos, muchas veces, dependiendo de que no se pueda despreciar alguno de los procesos y se tenga que considerar todos,
la resolución estaría dada sobre la base de resolver sobre el balance de carga o una ecuación que se conoce como condición protónica, que es la combinación entre el balance de masa y el balance de carga. Bueno, estos serían los ítems generales que uno tiene que considerar para para resolver estos sistemas en equilibrio, en nuestro caso particular, en solución acuosa. ¿Qué está pasando acá? Ahí está. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a ir viendo de qué se trata esto. Y en tal caso, si quieren, que está un poco más detallado, después lo vemos sobre el problema 1 del seminario 4. A ver. Bueno, acá tenemos el esquema de lo que mencionamos anteriormente para un sistema básico como puede ser un ácido monoprótico débil. Podría ser el ejemplo del ácido acético, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos? Planteamos los equilibrios que corresponden al sistema. Como es un ácido, una solución acuosa de correspondiente ácido, tendremos la disociación del ácido y la disociación del agua. Recordemos que este equilibrio del agua siempre va a estar presente en el cálculo de pH en solución acuosa. Si vamos para atrás al problemita ese sencillo de cálculo de la concentración de ácido clorhídrico, el pH de una solución de ácido clorhídrico 10 a la menos 7 molar, que no era 7, la resolución correcta estaba dada por el hecho de considerar el equilibrio del agua, justamente, donde nuestras ecuaciones eran la disociación completa del ácido clorhídrico, y eso no era un equilibrio, pero sí nos daba una información sobre un balance de masa y el equilibrio de disociación del agua. ¿Sí? Bueno, en este caso estamos ya con un electrolito débil en solución acuosa. Entonces, planteamos los equilibrios en solución. Luego, escribimos las constantes de equilibrio de esos dos procesos. Hasta ahí estamos bien. ¿Sí? Estos tendrán valores conocidos, y sobre la base de los valores de estas constantes, después resolveremos cosas. Bueno, ¿qué otra cosa necesitamos plantear? Los balances de carga y los balances de masa. Bueno, dijimos, el más fácil de plantear, entre comillas, si es el más fácil, es el balance de carga. Dijimos que es la condición de electroneutralidad de nuestra solución acuosa. Entonces eso quiere decir que la concentración de todas las especies cargadas, mejor dicho, la concentración de las cargas en solución, que no solamente la concentración de las especies cargadas, ¿sí? Negativas, tiene que ser igual a la concentración de las cargas positivas, de las cargas, ¿sí? De las cargas. Entonces, ahora vamos a un ejemplo de más abajo, donde hay un ácido poliprótico para ver la diferencia. Pero entonces, en una solución de un ácido débil monoprótico, supongamos que esto fuera el ácido acético, vamos a tener protones y la sal cargada negativamente, pero la solución es acuosa, entonces tenemos también oxidrilos provenientes de la disociación del agua. Los protones son comunes, entonces las especies cargadas en la solución son protones, oxidrilos de carga negativa y el anión
correspondiente al ácido débil. Supongamos que esto es ácido acético, será el acetato. Entonces, el balance de carga me tiene que dar la información de la electroneutralidad. Entonces, la concentración de las formas cargadas positivamente, que serían protones, tiene que ser igual a la concentración de las formas cargadas negativamente. Es la suma de la concentración de las formas cargadas negativamente, que son oxidrilos y el anión cargado negativamente, ¿sí? Eso sería el balance de carga. Supongamos, a ver, vamos para abajo, así seguimos con el balance de carga de un ácido poliprótico, ¿sí? Supongamos acá está el ejemplo de un ácido AH3, podría ser el ácido fosfórico, ¿sí? Fíjense las ecuaciones que yo planteo para una solución de podría ser el ácido fosfórico, dijimos, supongamos que sea una solución diluida, 0,1 molar de ácido fosfórico en agua. Entonces, las ecuaciones que yo planteo son todas las disociaciones del ácido, más el equilibrio del agua. Y luego todas las constantes, que es la constante, la KW, y las constantes de disociación correspondientes a cada uno de estos equilibrios del ácido, ¿sí? Fíjense que vamos acumulando información para poder resolver las incógnitas, en este caso que son protones, que es la incógnita principal. Yo ya resuelvo las ecuaciones en protones, en este caso, y luego tendré expresiones matemáticas que me permitan obtener la concentración de cada uno de las especies disociadas que aparecen en solución, y también del ácido sin disociar. ¿De cuántas incógnitas tengo? En este ejemplo de un ácido triprótico. Son 6. ¿Sí? A estas ecuaciones me acompaña el balance de carga y el balance de masa. Ahora, si yo tengo una solución de este ácido disociado, parcialmente disociado, distribuida su forma en las distintas formas ácidas y básicas, ¿sí? En solución, fíjense que tienen cargas diferentes, el balance de carga, ¿sí? va a tener que compensar las cargas positivas que están dadas por una sola especie, que es el ion hidróneo, ¿sí? Que debe ser igual la suma de las concentraciones de las cargas que provienen de los iones cargados negativamente en solución. Uno de ellos es el oxidrilo, ¿sí? Pero fíjense que estos iones que tenemos acá, ¿sí? Algunos tienen más de una carga, y como en el balance de carga yo estoy sumando concentraciones en carga, aparecen en el balance de carga, que vendría a ser la ecuación de acá arriba, ¿sí? Fíjense que el ion AH2-, ¿sí? Tiene 2 cargas negativas, y por eso la concentración en cargas es el doble que la concentración como su sal, ¿sí? Porque yo estoy contando las cargas, por eso acá aparece un 3, porque la sal totalmente disociada tiene 3 cargas negativas, ¿sí? Por eso es que es un balance de cargas. Cuando yo hablo del balance de masa, que es la conservación de la materia, ahora yo estoy mirando otra cosa diferente, en donde la concentración del electrolito, que es lo que llamamos concentración analítica, que es la concentración analítica, por ejemplo 0,1 molar, ¿sí? Es en la especie total, ¿sí? Pero en solución, como es un electrolito débil que se disocia en distintas formas, ¿sí?
esta concentración 0,1 molar va a estar distribuida en las distintas formas del analito, ¿sí? Que va a ser su forma sin disociar y todas sus formas disociadas. Entonces, por eso, por ejemplo, si esto fuera el ácido fosfórico, en el balance de masa, la concentración 0,1 molar del ácido fosfórico está distribuida, y por eso se suman estas concentraciones en todas estas formas en solución. Y esto sería el balance de masa. Fíjense que esto ya es un sistema un poco más complejo. Obvio, porque tengo muchas incógnitas y tengo muchas ecuaciones que me van a permitir resolver el problema. Luego, dependiendo del orden de las constantes de equilibrio, ¿sí?, de cada uno de estos procesos, podremos simplificar más o menos la resolución de este problema. En general, si de estas constantes, fíjense que son equilibrios sucesivos, de estas constantes, de estos equilibrios sucesivos, no difieren al menos en una relación de 10 a la tercera, yo no puedo despreciar ninguno de estos equilibrios y voy a tener que trabajar con todo el sistema completo. Es un sistema complejo que va a requerir de utilizar todos los equilibrios, ¿sí? Aunque nosotros podemos utilizar algunos conocimientos químicos que simplifiquen la situación, a diferencia de un matemático, ¿sí? Muchas veces se va a requerir usar todas las ecuaciones con un sistema de resolución típicamente matemático, ¿sí? Pero bueno, justamente todo va a depender de las órdenes de estas constantes de equilibrio, ¿sí?, para ver qué tan complejo va a ser la resolución de mi problema o qué tanto puedo simplificar mi sistema para poder trabajar con una forma sencilla de cálculo. ¿Qué es lo que vamos a aprender nosotros ahora? Los ejemplos que se manejan en el seminario 4 son ejemplos típicos en donde yo puedo terminar resolviendo el sistema de una forma sencilla. Lo importante es conocer la metodología para saber plantear el sistema completo y, de acuerdo con nuestros conocimientos químicos, simplificar el sistema o no simplificarlo porque no es posible y tener las ecuaciones necesarias para trabajar matemáticamente el sistema y poder resolverlo a través de algún sistema de cálculo. Y ya eso va a tener que ver con planillas de cálculo, ¿sí? Nosotros nos vamos a quedar con la primera parte, que es sistemas más sencillos, pero aprender a plantear las ecuaciones y simplificarlos para llegar a cálculos simplificados. En general, en química analítica, en esta primera etapa, nosotros vamos a trabajar con concentraciones altas y analitos de constantes de equilibrio adecuadas como para poder trabajar sobre mesada en cálculos rápidos, ¿sí? Esto va a ser nuestro objetivo. Bueno, volvamos para arriba para ver la resolución sencilla, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos? Bien, profe. ¿Vamos más rápido? ¿Ya empezaron a plantear cosas ustedes de esto? No, yo todavía no empecé a plantearlas. Bueno, vamos de paso a paso entonces, con un ejemplo sencillo y después miremos los primeros, y vamos a mirar el primer problema, y el primero y el segundo problema del seminario, ¿sí? Donde estamos hablando siempre de ácidos monopróticos en el primero y el segundo problema del seminario, pero con propiedades diferentes.
en cuanto a su mayor o menor fuerza de disociación, ¿sí? Bueno, vamos acá entonces. Acá fíjense, en este sistema sencillo, donde tenemos un ácido monoprótico, cómo queda resumido el balance de carga y el balance de masa, ¿sí? Recordemos, en el balance de carga, yo lo que equiparo, porque es electroneutralidad, es la concentración de todas las cargas positivas, tiene que ser igual a la concentración de todas las cargas negativas. Es la concentración de cargas. Por eso que cuando veíamos el ejemplo del ácido poliprótico, ¿sí? Yo en el balance de carga cuento cargas y por eso un anión, como por ejemplo el fosfato que tiene carga 3-, la concentración de cargas del fosfato es 3 veces la concentración del anión fosfato. ¿Está bien? Pues yo estoy contando cargas. Recuerden ese detalle, porque si no les queda mal el balance de carga. Y en el balance de masa, recuerden que como es conservación de masa, la concentración analítica va a estar, debido a la disociación del analito en solución acuosa, va a estar distribuida en todas las formas en solución, desde su forma no disociada hasta todas las formas que aparecen de él mismo. Entonces, en el balance de masa no aparecen los protones, porque la entidad que yo estoy evaluando es la entidad A, ¿sí? A que está repartido en el ácido y su sal. Por ejemplo, el ácido acético. La entidad es la entidad que se conserva, digamos, es el acetato, digamos, como la entidad acetato que se reparte entre su forma protonada y su forma sin protonar, ¿sí? En el ácido fosfórico, en el ácido fosfórico que se disocia en fosfato diácido, monoácido y fosfato, la identidad fósforo, oxígeno 4 es la que se conserva, ¿sí? Entonces se distribuye en todas sus formas posibles. Pero acá no aparecen protones, ¿sí? Yo no le sumo protones, porque la entidad que estoy mirando es cómo se distribuye el fósforo oxígeno 4, ¿sí? Esa fórmula, cómo se distribuye en las distintas formas en solución, que es el ácido sin disociar y sus otras formas protonadas, incluyendo el anión fosfato. ¿Ah? Es bastante común que por ahí cometan el error de en el balance de masa meter el protón. Y yo estoy contando otras cosas ahí, estoy contando solamente la distribución de la entidad en todas sus formas. Entonces el protón no cuenta. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? En el inciso siguiente dijimos, ahora tenemos tenemos las ecuaciones, tenemos nuestras constantes, tenemos los balances de masa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a resolver nuestro sistema, que es un electrolito monoprótico, en base a la constante de equilibrio más favorable. Entonces ahora miro las constantes de equilibrio, los órdenes de las constantes de equilibrio. Supongamos que esto fuera ácido acético, que es el ejemplo primero del seminario y del primer problema ejemplo acá abajo, ¿sí? La constante de equilibrio más favorable es la constante de disociación del ácido débil, es del orden de 10 a la menos 5, contra el agua 10 a la menos 14, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar esta constante de equilibrio y voy a reemplazar y voy a trabajar para que quede en función de una incógnita, que son los protones. Entonces, ¿qué reemplazo en esta constante de equilibrio? Tengo que reemplazar la concentración, una expresión relacionada con la concentración del anión y la concentración del ácido sin disociar, porque los protones no los reemplazo porque ya está expresado en la incógnita que me voy a manejar, ¿sí?
en función de la incógnita que van a ser protones, información conocida. ¿Cuál es la información conocida? La concentración de la solución, analítica de la solución, y las constantes de equilibrio. Esos son parámetros conocidos, ¿sí? Mi incógnita, voy a resolver en una incógnita y luego las otras incógnitas, que en este caso serían la concentración en equilibrio del ácido sin disociar y de la base en la solución, van a después poder calcularse en función de las expresiones que obtuvimos como equivalencia de estas dos concentraciones, ¿sí? Entonces resuelvo sobre, en una ecuación en base a protones, sobre la constante más favorable. Para encontrar expresiones de estas dos concentraciones, el ácido disociado y su sal, tengo los balances, ¿sí? Fíjense, acá tenemos los dos balances. Entonces, fíjense, de acá puedo obtener, del balance de carga puedo obtener una expresión de la concentración de la base conjugada, A menos, ¿sí? Protones menos oxidrilos. Ahora no despreciemos nada. Miremos esta resolución de este problema de ecuaciones como si fuéramos matemáticos. Y después aprovechemos nuestros conocimientos químicos para ver si podemos simplificar el sistema de ecuaciones que nos va a quedar. Entonces, como matemáticos nosotros tenemos estas 4 ecuaciones, ¿sí? Voy a resolver sobre la ecuación de constante de equilibrio más favorable, el caso A, ¿sí? Entonces, puedo obtener una expresión de la concentración de anión a partir del balance de carga, como protones menos oxidrilos, y reemplazarlo, y la concentración del ácido sin disociar, puedo expresarlo como, a partir del balance de masa, como la concentración analítica menos la sal, pero la sal tenía una expresión matemática que salía del balance de carga, ¿sí? Entonces puedo reemplazar todo eso de arriba. Ahora soy matemático, simplemente matemático. Y me queda esta ecuación, ¿sí? Todavía puedo, como matemático, como tengo otra relación con los oxidrilos, porque todavía no me quedan protones esto, podría reemplazar acá también, ¿sí? Como KW sobre protones. ¿Está? Bueno, esta ecuación en matemática lo podría resolver, no es una ecuación sencilla, ¿sí? Nos va a quedar una ecuación de tercer orden. ¿Tiene asidero esto para un químico? Y no, porque para la situación nuestra, si tenemos concentraciones, un ácido como el ácido acético, con una constante de 10 a la menos 5 y una concentración alta, electrolito 0,1 molar, yo puedo empezar a pensar qué cosas están de más acá, ¿sí? Y simplificar el cálculo, ¿sí? Entonces, ¿qué miro primero? Digo, bueno, tengo un ácido débil, como puede ser el ácido acético, en solución acuosa. Entonces, lo primero como químico que me planteo es, el pH debe ser menor que 7, la solución es ácida, ¿sí? Para el cual la primera simplificación que podría hacer es decir, bueno, desprecio el aporte de los oxidrilos, que es el aporte del agua, porque la solución va a ser ácida, no va a ser alcalina. Va a ser mi primera propuesta, ¿sí? Para lo cual, entonces, y volvemos para, a ver, ¿sí? ¿A dónde? En el balance de carga yo puedo despreciar los oxidrilos, porque digo, mi solución es ácida. Entonces esto va a ser minoritario, que es el aporte del agua, respecto del aporte de protones que proviene de la disociación del ácido. Esto va a ser despreciable. Entonces, de ahí en más, veo como en el numerador la concentración de la sal
se restringe a que sea igual a concentración de protones, ¿sí? Se me van estos oxidrilos de acá. ¿Está? Y también se me van estos oxidrilos de acá arriba. ¿Sí? Porque también dijimos, acá era protones por A menos dividido concentración del ácido menos A menos, ¿sí? Entonces, si esto se desprecia, me queda protones al cuadrado dividido la concentración del ácido menos protones, ¿sí? Me queda la ecuación en protones. Y eso lo resumí en la ecuación cuadrática. ¿Está bien? Luego voy a tener que probar, después, cuando resuelva esta ecuación, todavía puedo hacer más cosas, que es lo que hago después, puedo resumirlo más todavía, pero en principio siempre cuando resuelvo y obtengo la información de la incógnita, en este caso vendría a ser la concentración de protones, como resolución final de las ecuaciones que la resolución matemática que obtengo, después tengo que ir a mis suposiciones y corroborar que fueron correctas. Esto es, yo acá digo, la solución es ácida, entonces los oxidrilos en el balance de masa lo desprecio. Perdón, el balance de carga los desprecio. Entonces esto se resumiría en principio a una ecuación cuadrática. Si todo esto se va, lo resuelvo y después calculo concentración de protones, ¿no es cierto? Entonces después tengo que recalcular la concentración de oxidrilos, que era la otra incógnita, y corroborar que la concentración de protones es mucho mayor que la concentración de oxidrilos y entonces justificar que simplifiqué adecuadamente o desprecié adecuadamente el aporte de oxidrilos del agua. O sea, todo lo que yo propongo que se desprecie, después lo tengo que corroborar y confirmar con la información que obtengo del cálculo. Porque si alguna de estas simplificaciones no se pueden justificar, voy a tener que volver hacia atrás y no despreciarlo. ¿Está? Bueno, entonces nuestra primera propuesta es que la solución es ácida y despreciar el aporte de los oxidrilos de la disociación del agua. Bueno, es lo que tenemos acá y me queda la ecuación cuadrática. Ahí está. Ahora, la segunda simplificación tiene que ver con la constante disociación y la concentración del analito. ¿Sí? En la que yo digo, bueno, con esta condición, si la concentración del analito es mayor que 10 a la tercera por la constante de disociación del ácido, esta es una relación que podemos acordárnoslas o no, pero en principio, intuitivamente, sería decir que el ácido es lo suficientemente débil como para despreciar la disociación del ácido. Y el efecto de la disociación del ácido está en el denominador de esta ecuación. Cuando yo digo, si vamos para arriba y miramos los balances, acá el balance de masa, yo digo, se disocia y se reparte entre el ácido sin disociar y su sal disociada, y su base conjugada, ¿sí? Entonces, si yo digo, se disocia poco o puedo despreciar la disociación, la concentración del ácido analítica va a ser igual puede ser aproximadamente igual a la concentración de la forma no disociada del ácido en el equilibrio. O sea, esto desaparece porque digo, mayoritariamente está como su forma molecular sin disociar. ¿Sí? Esa sería la segunda suposición, que está guiada, digamos, por esta relación. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo desprecio acá la concentración de protones, dijimos balance de carga, balance de masa, concentración analítica, quedaría aproximadamente la concentración del ácido sin disociar.
¿sí? Entonces, acá desaparece protones. ¿Mm? ¿Sí? Esto tendría el balance de masa, entonces esto es despreciable, entonces esto es lo mismo, porque es una igualdad, ¿sí? Que surge de, esta igualdad surge del balance de carga, dijimos, cuando desprecio el aporte de los oxidrilos de la disociación del agua, ¿sí? Fíjense que estas cosas empiezan a tomar la forma de las igualdades que ustedes ponían en los planteos en química general, ¿sí? Donde ustedes decían, vamos a ir al equilibrio arriba, y ustedes decían, tengo C0 concentración analítica del ácido, inicialmente, y después ¿qué decían? Después del equilibrio decían que tenían C0 menos X, X y X. ¿De dónde sale que estas dos son iguales? Que protones es igual a la base conjugada y que la puedo llamar X. Eso proviene de, ¿quién es primero? Primero es este sistema de balances, de carga y masa y equilibrios. Luego se simplifica a esa forma, ¿sí? El planteo me lleva justamente a la forma en que les enseñaron a ustedes a resolver los problemas de equilibrio de una forma más sencilla y intuitiva, ¿sí? Ay. Determinamos la ecuación esta, ¿sí? Entonces, si yo desprecio la disociación del ácido, ¿sí? Esto se va y que me queda un cálculo muy sencillo y muy rápido, porque la concentración de protones es la raíz cuadrada de la constante de disociación por la concentración del analito, la concentración analítica del analito, ¿sí? Y entonces, miren cómo paso de tener un planteo completo que lo vería, el planteo completo que vería el matemático de una ecuación de tercer orden, a simplificar a una ecuación de segundo orden, pero considerando las condiciones, llegar a una ecuación muy, muy sencilla y rápida para el cálculo de la concentración aproximada de protones, que es esta expresión que tenemos acá. Entonces, con esto yo puedo calcular la concentración de protones. Ahora luego, esto tiene que cumplir para que esta simplificación, es decir, que la disociación sea despreciable, avalada por esta relación, ¿sí? Se pueda completar justificando, tengo que ver que el grado de disociación, el porcentaje de grado de disociación, que lo expreso como lo disociado respecto de la concentración total, por 100, ¿sí? Sea menor o a lo sumo igual que el 5%. ¿Sí? Entonces, cuando yo calculo por la ecuación simplificada la concentración de protones, para avalar esa simplificación que hice acá, de transformar la ecuación cuadrática en una ecuación sencilla, ¿sí? No cuadrática, calculo el grado de disociación por ciento y si cumple esta condición, puedo justificar adecuadamente la máxima simplificación del cálculo. Y por otro lado, a partir de la concentración de protones, para justificar que el aporte de los oxidrilos del agua es despreciable, calculo la concentración de oxidrilos como KW
sobre protones y comparo con la concentración de protones para que se vea, para que se observe si realmente la simplificación de oxidrilo fue correcta, es decir, que la concentración de protones sea mucho mayor a la concentración de oxidrilos. Esas dos simplificaciones se avalarían de esa manera. En el caso de que en general la primera simplificación, que es despreciar el aporte del agua, se ve válida. Vamos a ver en qué casos no va a ocurrir, pero la segunda simplificación puede no dar resultados positivos. Esto es, luego calcular la concentración por esta ecuación simplificada, el porcentaje de grado de disociación no de menor o igual que 5, de mayor. Entonces tenemos que obviar la simplificación de que el ácido prácticamente no se disocia y volver a nuestro cálculo de la ecuación cuadrática. ¿Sí? Pero fíjense que lo primero que yo requiero, mi objetivo principal es calcular la concentración con un error mínimo, con un error aceptable del 5%, a través de un cálculo lo más sencillo posible. Este es mi objetivo en este momento. Por eso que uso todas las simplificaciones, ¿sí? Fíjense lo rápido que es calcular la concentración de protones y el pH del sistema a través de esta ecuación respecto de la ecuación cuadrática. Aunque ustedes me digan, bueno, yo con la calculadora yo pongo todos los parámetros y ni me acuerdo cómo se calcula la ecuación cuadrática, pero me la da inmediatamente. Bueno, lo que pasa es que esto es mucho más rápido en un cálculo rápido sobre mesada, digamos, con las concentraciones y las condiciones de las soluciones que yo prepararía o quisiera conocer el estado de cosas, ¿sí? en el laboratorio. Bueno, entonces, bueno, acá abajo hay un ejemplo que es justamente del ácido acético con una concentración alta, con todas las simplificaciones y todas las condiciones, ¿sí? La ecuación total, la primera simplificación que elimino el aporte del agua y considerando las condiciones hago la segunda simplificación, calculo la concentración de protones, calculo el pH, corroboro, ahí está, calculo el pH, corroboro la primera simplificación, que es decir, bueno, los oxidrilos tienen que ser mucho menor que la concentración de protones. Entonces, bueno, sí, es mucho menor. En este caso, la concentración de protones es 1,62 por 10 a la menos 3, la de oxidrilos del orden de 10 a la menos 12. Perfecto, la primera simplificación es válida. Y ahora corroboro la segunda simplificación que me justifica que haya usado esta ecuación de cálculo mucho más sencilla, ¿sí? Calculo el porcentaje de grado de disociación como la concentración de protones dividido la concentración analítica, así que sería 1,625 por 10 a la menos 3 molar dividido 0,15 molar, que es la concentración del ácido analítica, por 100, esto me da 1,08%. Esto es menor que el error aceptado, que es el 5%. Por lo tanto, está bien que haya usado esta ecuación para hacer el cálculo. Y esta concentración aproximada de protones satisface las condiciones y es representativa del sistema, ¿sí? Acá hay algunas condiciones donde dice estas últimas simplificaciones en qué condiciones son aceptables, ¿sí? Para concentraciones analíticas mayores que 10 a la menos 6 molar, constantes de equilibrio mayores de 10 a la menos 12, pero ojo, que luego de resolver el problema yo tengo que verificar
que los pHs obtenidos sean menores que 7, porque la solución es ácida. Sí, frente a estas simplificaciones totales, aunque se cumplan estas condiciones, el pH no es coherente, tengo que retomar la situación porque el problema estuvo en despreciar el aporte de oxidrilos en el balance de carga y en los cálculos. ¿Sí? Bueno, acá ya vendría un ácido poliprótico, ¿sí? Entonces, vamos por partes. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Vamos a los ejemplos de la guía. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Es sistemático esto, ¿sí? Paso por paso, como voy manejando los planteos y cómo voy aceptando o no las máximas simplificaciones. Bueno, vamos al ejemplo del problema 1. Acá tenemos dos concentraciones distintas de ácido acético. Es un ácido moderadamente débil, ¿sí? Una solución acuosa de un ácido moderadamente débil y tenemos dos concentraciones diferentes. Y ahora vamos a ver cómo afecta para una misma fuerza ácida, digamos, la variación de la concentración del analito. Y manejamos el planteo que está punteado, los pasos a seguir que están punteados en la metodología, ¿sí? Bueno, entonces vamos a arrancar con la solución. Esto sería el ejemplo como el de recién, ¿no? Donde tenemos una concentración alta de ácido acético, 0,1 molar. ¿Sí? Entonces, primero planteamos los equilibrios y las ecuaciones con sus correspondientes constantes de equilibrio. ¿Sí? Tenemos dos ecuaciones y sus dos constantes de equilibrio. Después que tenemos planteado los balances de masa y carga. ¿Sí? Bueno, a partir de ahí dijimos que despejamos, vamos a resolver sobre la constante de equilibrio y tenemos que reemplazar las entidades ácido y sal en función de protones y sus datos correspondientes, ¿sí? Entonces acá está
llegamos a la ecuación que teníamos hoy, la ecuación completa. Eso es lo que quería el matemático. Dijimos, bueno, reemplazo, y acá estaría nuestra ecuación completa. Si ese reemplazo oxidrilos por KW sobre protones, me queda esta ecuación de tercer orden. Esto haría el matemático. ¿Sí? Y dijimos, ¿tiene sentido esto hasta ahora? Bueno, no, porque con nuestros conocimientos químicos empezamos a simplificar la situación, ¿no? La solución es ácida, porque incluso ya la vemos de las constantes de equilibrio, porque la constante de disociación del ácido es mucho mayor que la constante, la KW. Entonces, ahí eso intuitivamente ya sabemos que la solución es ácida y que el pH tiene que ser menor que 7, para lo cual puedo simplificar el aporte. Lo primero que hago es la simplificación del aporte del agua. Después tengo que justificar esa suposición a través de resultados numéricos, ¿no? Bueno, y por último, la otra simplificación es decir que esa solución de ácido acético 0,1 molar se disocia poco. Entonces me queda la ecuación totalmente simplificada. ¿Sí? Bueno, esto es lo que teníamos hoy con números. ¿Sí? Para este caso en particular, del problema 1, primero justifico que con el resultado de la concentración de protones, justifico que haya despreciado adecuadamente la concentración de oxidrilos, y luego tengo que justificar que haya despreciado adecuadamente la disociación del ácido para llegar a esta forma de cálculo de máxima simplificación. Entonces ahí... Profe, sí. ¿Y qué pasa si no puedo despreciar los oxidrilos o no puedo despreciar? Ahora vamos al ejemplo que sigue en el problema 2. ¿Sí? Vamos a la parte, vamos por partes. Esto es un sistema clásico, ¿sí? Y primero vamos a ver cómo afecta la concentración a estas resoluciones. Fíjense, hasta ahora con 0,1 molar de acético, con constante del orden 10 a la menos 5, ¿sí? Puedo usar todas las simplificaciones posibles y justifico todo adecuadamente. ¿Ven? Los oxidrilos son mucho menor que los protones y que el grado de disociación por ciento acepta, digamos, un error del 5%, menor o igual a lo sumo que el 5%. Está todo perfecto. ¿Sí? Ahora, sobre el mismo ácido, ahora bajamos la concentración del ácido. De 0,1 a 10 a la menos, a 0,01 molar. ¿Sí? Esto es exageradamente más bajo. Entonces, hacemos el mismo cálculo, usemos el cálculo simplificado, porque en realidad yo no planteo todo. Ahora yo ya sé que puedo usar este cálculo simplificado para un ácido monoprótico, que la concentración de protones es la raíz cuadrada de K sub A por C sub A. O sea, yo ya hice toda la deducción y sé que puedo usar esa ecuación simplificada. Entonces la uso, porque digo, ¿qué hice? Para llegar a esa fórmula, la pongo y digo, ¿qué hago? Escribo qué hice, justifico qué hice. Bueno, desprecié el aporte de los oxidrilos, de la disociación del agua, y desprecié la disociación del ácido. Y calculo directamente así. Entonces, después de calcular directamente así, sale la concentración de protones de la ecuación más rápida, ¿sí? O sea, yo los planteos ya los hice antes, los conozco, y en este caso también vuelvo a aplicar las mismas simplificaciones. Y ahora empiezo a justificar. ¿Qué es lo que primero justifico? Que desprecié los oxidrilos. ¿Sí? La concentración de protones es 1,34 por 10 a la menos 4. Sin calcularlo, yo me doy cuenta que eso está bien. ¿Sí? Porque eso es mucho mayor que la concentración de oxidrilos. Antes de calcularlo ya me doy cuenta. Y cuando lo calculo lo justifico. ¿Sí? Fíjense que esto es correcto. Ahora tengo que justificar que haya despreciado la disociación del ácido para llegar a la ecuación más simplificada, que es la raíz cuadrada, ¿sí? Bueno, entonces calculo el grado de disociación por ciento, ¿sí? Con esta concentración de protones, 1,34 por 10 a la menos 3, respecto de, 1,34 por 10 a la menos 4 respecto de 1 por 10 a la menos 3. Pero cuando hago ese cálculo, ahora
y el grado de disociación por ciento me dio el 13,4%. Quiere decir que estoy haciendo este cálculo de concentración de protones con la ecuación simplificada que no satisface el tope de error del resultado, que es el 5%. Entonces tengo que ir a la ecuación cuadrática. Esa es la última simplificación. No me aporta un resultado que tenga un error aceptable. ¿Está bien? Pero si hubiera ido directamente a la ecuación cuadrática, como en el ejemplo anterior, o como una solución 10 a la menos 2 molar, que también me daría bien, hice cálculos de más. Fíjense que esto es bastante rápido. Y después hago con la simplificación máxima, hago la justificación y descarto o me quedo con el resultado con una precisión, con un error aceptado de no más del 5%. ¿Sí? ¿Está? A ver, este es el mismo problema, vamos para abajo, así vamos al segundo ejemplo. No quiero saltar el problema, ahí está. Bueno, de todos modos también lo que se puede observar, porque la otra conclusión que se saca es que a mayor dilución tengo mayor disociación del ácido, ¿sí? Esto después sería un gráfico de fracción de ionización en función de la concentración, ¿sí? Esa es otra de las cosas que quiero observar de la comparación de el cálculo de la acidez de estas dos soluciones, 0,1 molar y 10 a la menos 3 molar, ¿sí? A mayor, es una regla general, luego a mayor dilución, mayor disociación. Bueno, y ahora vamos a un ejemplo extremo, ¿sí? De un ácido monoprótico, como es el fenol, ¿sí? Donde la constante de disociación es 10 a la menos 10. Entonces, planteamos, como siempre, es un ácido monoprótico, como el ácido acético. Las ecuaciones que vamos a plantear son las mismas: la disociación del ácido, la disociación del agua, las dos constantes de equilibrio, las dos balances, carga y masa. Toda la matemática es la misma, ¿sí? Pero ahora tenemos un ácido monoprótico muy débil. Entonces, primera consigna: el pH debe ser, como es un ácido, el pH debe ser menor que 7. Esa es la consigna fundamental. Y por otro lado, yo digo, bueno, planteemos nuestra situación. Y primero digamos, desprecio el aporte de oxidrilos del agua, como hicimos hasta ahora. Desprecio el aporte de oxidrilos del agua, y eso lo veo, lo desprecio en el balance de carga, ¿sí? La base conjugada es igual a la concentración de protones, y lo otro que desprecio es la disociación del ácido, que eso intuitivamente está muy bien, porque la constante de disociación es 10 a la menos 10. Entonces ese fenol está prácticamente, es despreciable su disociación, ¿sí? Es muy baja la concentración. Entonces, en principio, esos planteos estarían bien. Entonces, en base a eso, yo puedo calcular la concentración de protones como la raíz cuadrada de la concentración del ácido por la constante de disociación del ácido. Y cuando simplifico todo, uso la ecuación simplificada directamente. ¿Está bien? Yo siempre, sabiendo cómo están planteadas las cosas, primero voy a tratar de resolver de la forma más simplificada posible. Y entonces calculo concentración de protones.
me da 7,14. ¿Sí? Entonces, ahí tengo un problema. Porque la concentración de protones, debido a las dos simplificaciones planteadas, no cumple con la condición real del sistema. El pH como es una solución ácida, el pH debe ser menor que 7. Entonces, ¿dónde está el error? ¿Sí? En despreciar la concentración de oxidrilos. Cuando calcula la concentración de oxidrilos con la concentración de protones obtenidos, me da que es 1,38 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Esta relación de concentraciones no es mayor que 10. Entonces yo no puedo despreciar el aporte del agua. Si calculo el grado de disociación por ciento, veo que es correcto, ¿sí? Ya que estuvo bien despreciar la disociación del ácido, pero estuvo mal despreciar el aporte de oxidrilos que proviene del equilibrio de disociación del agua. Entonces eso me lleva a que las ecuaciones de cálculo estén afectadas por el aporte del agua, no por el efecto de la disociación. ¿Sí? Fíjense, si vemos la ecuación completa, esta ecuación completa, cuando desprecio todo, ¿sí? Acá arriba, que sería protones por fenolato, ¿sí? Fenolato es protones menos oxidrilos. Acá está el aporte del agua, ¿sí? Y acá cuando expreso concentración del ácido sin disociar como concentración analítica menos su sal, acá estaría el efecto, acá abajo estaría el efecto de la disociación del ácido, que es despreciable, ¿sí? Este término, en este denominador yo puedo despreciar todo, porque el ácido es muy débil, y entonces la concentración analítica del ácido es prácticamente la concentración del ácido en su forma molecular. Pero arriba no puedo despreciar los oxidrilos en este término, que son el aporte del agua, que es lo que me dicen los cálculos, donde está el error. Para lo cual, entonces, ahora me queda esta expresión matemática para resolver, que no es igual a la ecuación cuadrática y tampoco es igual a la ecuación totalmente simplificada, porque tiene el término que incluye el aporte del agua. ¿Sí? Y entonces ahora calcula la concentración de protones y me da 6,9 el pH. Este es un ejemplo típico para ver cómo pesa cada una de las condiciones. En el caso en que el grado de disociación del porcentaje de grado de disociación no me dé correcto, obviamente ahí estamos en el horno, porque ya en esas situaciones voy a tener que usar la ecuación de tercer orden, porque tampoco puedo simplificar abajo y tendré que hacer una resolución matemática con algún método iguiterativo mínimo como base, o algún método matemático para resolver el problema. Cuando es de grado 3, de grado 4, te puede quedar de grado 4, de grado 5 la ecuación. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de ácidos polipróticos o electrolitos polipróticos, donde no se pueda simplificar porque hay competencia de los equilibrios, porque no se puede simplificar ninguno, ¿sí? Bueno, ahí ya no podemos despegarnos de la resolución puramente matemática, ¿sí? Pero si no, puedo usar mis conocimientos químicos y en base a esos criterios químicos
es simplificar el sistema. ¿Está? Fíjense que se va yendo cronológicamente con el planteo de todas las ecuaciones, con la resolución y con las propuestas de simplificación que siempre yo después de hacer el cálculo tengo que justificar numéricamente. Y si alguna de esas simplificaciones no surge no ser correctas, tengo que volver hacia atrás y ver cuál es la parte, cuál es la etapa de simplificación que usé que debo eliminar para recapitular y obtener una expresión matemática adecuada que considere las condiciones reales del sistema, dando una respuesta lo más correcta posible. De la misma manera podría plantear para una base, ¿sí? Y en ese caso, recordemos, si estamos hablando de una base, el pH de esa solución siempre tiene que ser mayor, va a tener que ser mayor que 7 porque es una base. Y en el aporte del agua, lo que yo estaría en una resolución simplificada, en el aporte del agua, yo lo que estaría despreciando es la concentración de protones que aporta el agua en la solución, ¿sí? Nuestra resolución en ecuaciones estaría en función de la incógnita en una solución básica que son los oxidrilos. En función de oxidrilos está la resolución del problema. Luego, a partir de ahí, calculo el pH, ¿no? Pero el planteo sería semejante para plantear los balances de carga y masa y las simplificaciones. Vamos a ver un detalle de un electrolito poliprótico. Les menciono un par de cosas del apunte de cálculo para que ustedes puedan plantear el problema del ácido oxálico. Voy a cambiar de imagen, ¿sí? Después fíjense que hay planteos para bases y hay un apunte de soluciones reguladoras también, de planteos de equilibrios, de planteos de ecuaciones con esta modalidad de cálculo. Y después de la ecuación genérica que vamos a usar en general para hacer cálculos de soluciones reguladoras, que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Bueno, vamos a ver el ejemplo de... Vamos a volver al apunte de cálculo para ver cómo manejamos sistemas más complejos como ácidos polipróticos. ¿Qué simplificaciones se pueden dar? ¿Cuáles son las condiciones para la simplificación?
está bien. Acá tenemos nuestro ácido poliprótico, que podría ser el ejemplo del ácido fosfórico, ¿sí? Ahí tenemos algo bastante denso, ¿sí? 3 equilibrios, sus 3 constantes de equilibrio, la disociación del agua, balance de carga y balance de masa, ¿sí? Entonces, esto es un sistema bastante complicado, salvo que consideremos algunas condiciones mínimas para poder simplificar el sistema. Porque tiene que ver con los valores de las constantes de equilibrio de los procesos de equilibrio sucesivos. Si están en competencia por sus órdenes de concentración o alguno es predominante respecto de otros para resolver el problema. ¿Sí? Porque si todos están en competencia y no hay ninguno que sea predominante, el sistema hay que resolverlo, no en base de la constante más favorable, porque todas están en competencia, sino como decía el ítem al principio, se resuelve en base mínimamente del balance de carga, de la ecuación del balance de carga. Si no puedo simplificar ninguno de los procesos, lo resolveré sobre la ecuación del balance de carga o una ecuación que es la combinación del balance de carga y balance de masa, que se llama condición protónica. ¿Sí? Y no tengo opción. Ahora, vamos a ver, hay casos en los que puedo simplificar y trabajar con un sistema más sencillo. Entonces, ¿qué tengo que mirar ahí? Tengo que comparar las constantes de equilibrio de los procesos, de los sucesivos procesos de disociación. Para poder despreciar un equilibrio respecto del otro, tendré que observar la posibilidad de la relación de las constantes que sean del orden de 10 a la tercera o más entre la primera y la siguiente, ¿sí? Con esa condición, si la relación de la constante, en este caso sería K sub 1 respecto de K sub 2 es mayor o a lo sumo igual a 10 a la tercera, el segundo equilibrio, el segundo equilibrio y los sucesivos, por supuesto, porque el equilibrio 3 va a ser más bajo todavía, serán despreciables. Y entonces el pH va a estar fijado básicamente por el primer equilibrio de disociación y se remitiría a la resolución de como un ácido monoprótico, ¿sí? Y eso es razonable porque si nosotros pensamos en las distintas disociaciones, ¿sí? La primera disociación generará protones que va por efecto de ion común a inhibir la segunda disociación y así sucesivamente, ¿sí? Entonces la condición, como dice acá, en algún lado le dice acá, ¿sí? Debemos evaluar si al menos la relación de las dos constantes sucesivas es del orden de 10 a la tercera para simplificar el sistema. Luego, si eso ocurre, en el caso del ácido oxálico van a ver que simplificando el sistema, considerándolo como que el pH está dado por la primera disociación, vamos a tener un resultado de concentración de protones aproximado justo, porque está justo al límite, pero nos permite hacer una aproximación buena del pH de la solución. Esa relación entre constantes de equilibrio sucesivas mayor o a lo sumo igual que 10 a la tercera, también más nos va a servir para evaluar otras situaciones como equilibrios
entre dos, porque estamos hablando de las disociaciones sucesivas de un mismo ácido poliprótico. También podría ser la mezcla de dos ácidos diferentes, ¿sí? O dos ecuaciones de equilibrio asociadas con una misma especie, como es el caso de los anfolitos o las sales ácidas. Ejemplo, el bicarbonato. Ejemplo, el fosfato diácido. Ejemplo, el fosfato monoácido. Ejemplo, los salatos ácidos. Ejemplo, el biftalato ácido, por ejemplo, el biftalato ácido de potasio. Es un patrón primario que usamos para estandarizar, normalizar una solución de hidróxido de sodio. Es una sal ácida. Y su pH está dado por la competencia entre la disociación como ácido y la hidrólisis como su sal. Y no uno de estos dos equilibrios me da el pH, sino la competencia de esos dos equilibrios simultáneos, ¿sí? Para ese ejemplo, bueno, más adelante, bueno, también está en la teoría de Federico, y acá más adelante está justo el ejemplo de una sal, de cómo plantear. Acá tenemos un ejemplo del sulfídrico, ¿sí? De cómo se simplifica el cálculo del pH del ácido diprótico simplemente a considerar la primera disociación, porque la relación de constantes me da adecuadamente. Entonces, si la segunda disociación no aporta, se simplifican los balances de carga y masa a como si fuera un ácido monoprótico. Se elimina todo el resto de las especies provenientes de la segunda disociación, porque la despreciamos. Entonces, todo el sistema se simplifica a lo que sería un ácido monoprótico, ¿sí? Y por acá, más abajo, bueno, tienen un ejemplo de base, más o menos cómo se plantearía, y luego se reordena de forma semejante. Y por último tenemos el ejemplo, acá tenemos una sal, como lo plantearía para una sal, y esto sería el ejemplo de cálculo de pH para un anfolito, ¿sí? Podría ser el bicarbonato de sodio, por ejemplo. Podría ser el fosfato monoácido. Anfolitos también son las otras formas, ¿sí? Pero bueno, fíjense que en este caso en particular, ¿sí? Planteamos todos los equilibrios en donde hay competencia de el equilibrio como su forma ácida y como su forma básica, y el del agua, el balance de carga y el balance de masa, ¿sí? Y acá está resuelto en base a la combinación del balance de carga y el balance de masa. La resta entre el balance de carga y el balance de masa se llama condición protónica, y en base a esta ecuación que está acá se resuelve el problema usando esa expresión en función de protones y todos los equilibrios, reemplazando todas las concentraciones y obteniendo una expresión en función de los protones, las constantes y la concentración en el equilibrio del anfolito, que luego se puede resolver matemáticamente, iterando o simplificando el sistema con el orden de concentraciones. Y fíjense que en un sistema complejo, en donde hay equilibrios en competencia, como es el caso de el anfolito, que actúa como ácido, actúa como base, y que de acuerdo a sus órdenes de constantes hay competencia, no se puede definir ninguno de estos equilibrios en forma individual que definen el pH. La resolución del problema, como se menciona al principio de este apunte, se basa en el balance, se resuelve sobre la ecuación del balance de carga o la combinación del balance de carga y masa, que conocemos como condición protónica. Ese sería el ejemplo del ácido base
un ejemplo más elevado, digamos, de resolución, que es el caso de los anfolitos, de las sales ácidas. Es uno de los últimos ejemplos de cálculo de la guía. Y también está explicado por Federico en la teoría. Lo que más o menos planteo guía para distintas cosas. Bueno, la idea es que planteen todas las ecuaciones, que manejen la sistemática de la metodología, paso por paso, que planteen las simplificaciones, que justifiquen las simplificaciones. O sea, nuestro objetivo es resolver con la ecuación más simplificada posible, pero conocer cómo, pero saber cómo se plantea todo el sistema y hacer la toma de decisiones y la justificación me avale que pueda usar una forma simplificada del cálculo, ¿sí? Que puede ser parcial o que puede ser total de acuerdo al caso, ¿sí? Como se ve la diferencia entre el problema 1 y el problema 2 de la guía del seminario 4, ¿sí? Donde puedo usar todas las simplificaciones, justificar todas las simplificaciones en el primer caso del problema 1, pero no todas, y sobre todo el aporte del agua, que es importante en un ejemplo extremo como es el del problema 2. Lo importante es que practiquen, digamos, la aplicación de la metodología y cómo se razonan las simplificaciones, en el caso de que sean válidas. Por eso es que la guía está basada en problemas tipo, ¿sí? En donde uno pueda plantear toda la metodología y llegar a una resolución sencilla, salvo el caso de las sales ácidas, como es el inciso donde se pide el cálculo del pH del bicarbonato. Justamente es una sal ácida o un anfolito, donde ahí vemos la necesidad de trabajar sin simplificación del sistema y en casos particulares de concentraciones analíticas adecuadas, medianamente altas, poder simplificar la ecuación final para calcular una concentración de protones aproximada. En el caso que no se pueda simplificar, la ecuación me queda con una incógnita, que es la concentración en el equilibrio del anfolito. Entonces, cuando las concentraciones empiezan a ser bajas y los términos no se pueden simplificar, hay que usar un método matemático iterativo mínimamente, o algún método matemático para resolver ese problema de cálculo, ¿sí? Pero en el caso de concentraciones típicas en el laboratorio, la ecuación simplificada es válida para calcular el pH de estas sales ácidas, ¿sí? Y es lo que nosotros generalmente vamos a usar, la ecuación simplificada, para hacer cálculos de pH en titulaciones ácido-base, cuando aparezcan en las condiciones en que aparezcan sales ácidas. Por ejemplo, es el caso de cuando ahora veamos la titulación del ácido fosfórico. El ácido fosfórico tiene dos anfolitos, que es el fosfato diácido y el fosfato monoácido. Entonces, cuando yo hago el cálculo teórico de los pH para una curva de titulación del ácido fosfórico, usaré en todos los casos, para armar esa curva de titulación teórica, uso las ecuaciones simplificadas posibles, en el caso que sea posible. Lo mismo pasa cuando titulo carbonatos con ácido clorhídrico. Esa curva de titulación, durante el proceso de titulación aparece un anfolito, que es el bicarbonato. Entonces, cuando yo quiero simular esa curva de titulación para ver cómo se comporta el sistema y conocer los saltos en los puntos de equivalencia y poder buscar los indicadores adecuados para marcar esos saltos de pH en los puntos de equivalencia, voy a usar cálculos adecuados y
preferentemente simplificados para obtener la curva teórica, ¿no? Entonces necesito hacer esto como una herramienta para poder optimizar, por ejemplo, las condiciones adecuadas para realizar una titulación ácido-base, ¿sí? Sería uno de los objetivos hacer estos cálculos, entre otros tantos, ¿no? En principio, para nuestras cuestiones en química analítica general, uno de los objetivos de hacer estos cálculos teóricos sería eso, ¿sí? El conocimiento de las formas de las curvas de titulación para tomar decisiones que me permitan definir condiciones de trabajo para la titulación. Por ejemplo, elección de indicadores. Bueno, más o menos con esto y con estos ejemplos básicos pueden ir manejando los otros ejemplos de cálculo, ¿sí? Hay otro apunte más que es de soluciones reguladoras, donde tienen estos planteos de balance para las soluciones reguladoras, ¿sí? Igual también debería estar en la teoría de Federico eso. Pero bueno, tienen varias puntas para resolver. Lo que van a ver es que hay partes que no discute como las discutimos ahora, porque quedan como sobreentendidas. Pero bueno, si uno no ve el planteo completo, por ahí no se da cuenta de por qué simplifica de la manera que simplifica en los ejemplos de la teoría, ¿sí? Por eso en este apunte tenemos un planteo completo, todo con todos los detalles para llegar a las ecuaciones simplificadas finales y justificarlas. Bueno, eso sería más o menos el panorama con el que ustedes pueden seguir resolviendo los problemas del seminario 4. Y luego, con las formas simplificadas de cálculo, después resolveremos los cálculos de curvas de titulación en la primera parte del seminario 5. Después revisen el detalle, ¿sí? Cuando tienen una sal de un ácido débil o una base débil, donde tenemos hidrólisis, como en los balances de carga aparecen los iones no hidrolizables, ¿sí? El contraión de la sal, que está relacionada con la concentración de la sal, ¿no? Fíjense cómo cambia un poquitito porque cambian los protagonistas, aparecen protagonistas nuevos cuando tenemos sales, ¿sí? Dentro de los balances de carga y masa. Pues mírenlo y vean cómo se plantea, y bueno, ya después en la semana la instancia de consulta, ¿no?
Hoy a la tarde se viene la explicación de la primera parte del trabajo práctico de ácido base, que va a ser bastante intenso.